Hola, bienvenidos al podcast con Café y Galletas. Yo soy Carla. Y yo soy Eberto. Y los dos tenemos un emprendimiento desde hace aproximadamente 5 años, siendo pareja. El día de hoy queremos adentrarnos en un tema que atañe a los dos mundos a los que nosotros nos dedicamos. Él es barista y yo soy repostera. Y queremos hablar sobre qué hace que estos hobbies, que pues pueden empezar como hobbies de repostería y de barismo desde casa, se convierten en algo un poco más profesional. Es decir, como esos pequeños pasos que podemos llevar a cabo que nos lleven a ser más profesionales o tener un negocio un poco, pues digamos, más grande, que empiece a crecer. Estandarizado y demás. Cuando estaba empezando yo creía que necesitaba comprar equipo caro o hacer una receta súper específica y extraña, o incluso comprar los ingredientes más caros o más exóticos para poder mejorar mi camino en el barismo. Ya después me di cuenta que, aunque estos elementos sí ayudan a la hora de expandir tus horizontes y todo esto, la clave está en tener muy claro qué cosas necesitas hacer y cómo mejorar y sistematizar tu proceso y cómo vas haciendo tus recetas o bebidas o costeos, por ejemplo. Sí, de hecho, desde mi punto de vista, lo que hace que cambies, como que pases de un lado al otro, es sistematización y estandarización. Ándale, creo que sí. Esa es la clave, porque al final no necesitas los equipos más super wow o no necesitas tener como todos los ingredientes premium del mundo o demás. Si de todas maneras tengas lo que tengas, no tienes estandarizadas tus recetas, no tienes sistematizados tus procesos y demás, no importa que tengas como el Ferrari. Exacto, sí. si no sabes manejar un coche, no Ajá, necesitas saber manejar un coche. Ajá, exacto. Entonces, creo que esa es la clave. Sí. Como para pasar de que sea un hobby en casa y así, a que sea realmente un negocio pensado como más rentable. Exacto, sí. En mi caso, creo yo, me atrevería a decir, que cuando, no sé, estoy en las redes sociales, en TikTok, en Instagram y hablamos o me preguntan qué cosas debo comprar para mejorar, y yo siempre les digo, la solución número 1 es una báscula. Y todo el mundo es como, ¿qué? No, sí, ajá, sí, pero ¿qué más? Es que es una báscula y creo que para ti es lo mismo. Claro. La báscula es el número 1, tu ayudante número 1 para sistematizar cualquier proceso que tengas. Sí. Cualquier receta, cualquier cosa que hagas. Sí. Porque también, o sea, al final no nada más sistematizas procesos con una báscula, sino también te ayuda a tener como, digamos, las cuentas claras de cuánto estás utilizando en cada producto para después poder costear de la manera correcta. Si no tienes una báscula que te diga los gramos que estás utilizando para tal, entonces, ¿cómo sabes qué precio ponerle a un producto al final? ¿No? Porque claro, no sabes qué es lo que estás utilizando. O sea, por ejemplo, en el caso de la repostería existen muchas estas recetas que son en tazas, cucharadas, como eso. Y no me gustan. A mí no me gustan porque al final el volumen de cada uno de los ingredientes es diferente. El peso volumétrico, ¿cómo le llaman? Sí, algo así. También es diferente. Entonces, una taza de azúcar no pesa lo mismo que una taza de harina. Y entonces, ¿cómo llegas a después hacer tus costeos si todo lo haces en tazas? Sí, ¿no? O sea, es como, pues al final tendrías que pesar lo que es una taza, pero hay mucha gente que no tiene como este concepto de que no todas las tazas pesan todos los ingredientes. Más bien, no todos los ingredientes pesan lo mismo en una taza. Entonces, pueden pesar azúcar o harina y pensar que todos los ingredientes van a pesar 140 gramos, ¿no? Sí, no. Y pues no. Y entonces, si se van por ahí, van perdiendo dinero ya de entrada. Sí, de entrada, y no te va a salir igual. Creo que para todos los que están iniciando en un hobby como repostería o barismo, esto se aplica luego en que una báscula te va a ayudar para leer una receta y poder interpretarla. Es decir, tú encuentras una receta que todo el mundo te dice que es muy buena,
por ejemplo, de unas galletas, como estas que son tipo shortbread, ¿no? Ujú. Y la encuentras en tazas, ¿ok? Bueno, tú la vas a hacer en tazas la primera vez, pero con una báscula abajo vas a medir a ti cuántos gramos de harina equivalen esas tazas que te pedía la receta. Ujú. ¿Cuántos gramos equivale a lo que te pedía de azúcar? Así con todos los ingredientes, los pesas, los anotas, ves los resultados y ya entonces puedes decir, ya no tengo que, ya ahora la que sigue en vez de hacer 3, contar 6 o 9 veces tazas para poder hacerla, sino simplemente ya sé cuántos gramos son, los multiplico por 3 y voilà, ¿no? Ya tengo una receta sistematizada a partir de alguien más. Y al revés, Sí. tú haces una receta o no sé, el clásico que tu abuelita hace una receta pero nadie, solo ella lo puede hacer. Bueno, dejas que lo haga, pero por un lado estás pesando todo, lo vas registrando, sistematizas eso y no es como que le quites el elemento humano, más bien empiezas a contabilizar el elemento humano para mejorar tu receta, poder multiplicar, poder hacer más y que tu abuelita no se canse haciendo 3 veces la receta, Ajá, sino sí, que la puedes exacto. multiplicar muy fácilmente. Para eso es muy bueno utilizar la báscula, para sistematizar ese tipo de cosas y en barismo pasa lo mismo. Es una receta y normalmente todas las recetas de barismo actuales de especialidad son con gramos. Y aparte, muchas básculas de café ya traen un cronómetro y te cuestan un décimo de lo que te costaban hace 10 años. Entonces, realmente no es caro. Ujú, Pero, por ejemplo, tú en el barismo ujú. puedes estandarizar cuánto tiempo se lleva, o sea, en cuánto tiempo necesitas para llevar a cabo un B60, sea aquí o en China, ¿no? Sí, exacto, sí. La idea es como... mm, em, ¿Cómo nos va a servir la sistematización en barismo? Es, yo hago tal cosa, tú haces tal cosa, replicamos todo de la misma manera, misma temperatura, mismos tiempos, mismos pesos y vemos los resultados. Es decir, empezamos a eliminar o a quitar de la ecuación el factor humano y entonces nos vamos sobre los resultados. Si hicimos tú y yo lo mismo, pero en diferentes lugares, con diferentes granos de café, quizá la diferencia entre el resultado A y B es el grano de café que utilizaste o el agua que utilizaste. Pero no el tiempo. O sea, el tiempo Ujú. no, o sea, si lo, o sea, ¿cómo decirlo? El tiempo, si son 5 minutos aquí o en México o en China o Sí. en Dublín o donde sea, son, digamos, el resultado tendría que salir igual si se hace con el mismo grano. En teoría sí, si utilizas el mismo grano, por ejemplo, utilizas el mismo grano, la misma receta que incluye el mismo peso y el mismo tiempo, Ujú. te debería dar el mismo resultado. El único factor que no estás midiendo ahí es el agua. Ok. Pero imaginemos que tienes el agua, entonces te debería dar el mismo resultado. En ese aspecto, en el barismo, la altura y la humedad y todo eso no son tan importantes, factores tan importantes como otros. Ajá, es que eso iba, porque en Ujú. repostería, no. Ahí sí no. Sí, o sea, la cuestión de los tiempos y de los tiempos de horneado varían mucho y es Ujú, como la parte feyuya ujú. de todo lo que es repostería porque no te puedo enseñar tal cual cuánto va a tardar tu horno por esta receta, porque cada horno es un mundo y cada horno varía dependiendo de la marca, del tamaño, de si es de estufa, que si Ujú. viene solo, que si no, en qué altura estás, si estás cerca del mar, si estás muy lejos, si estás muy alto, o sea, en montaña, etcétera. Si hay mucha humedad, si hay mucho calor, si hay mucho frío, etcétera. Todo Ujú. eso interviene, entonces, por eso te digo que si en barismo el tiempo interviene respecto a el resultado final. Sí, o sea, sí es un factor, pero si tú y yo sistematizamos nuestros tiempos, no es factor. Ah, ok, porque en Ujú, repostería sí es factor, entonces ujú. ahí también interviene la anotación o el conocimiento que tengas de tu propio horno en el lugar en el que vives. Ok. Porque para los resultados, pues, porque si tú no tienes como un cuaderno bitácora de cuánto tiempo se llevan mis galletas o cuánto tiempo se precalienta mi horno o cuánto tiempo más o menos se lleva haciendo un pan, etcétera, no puedes llegar o aunque no lo tengas anotado ya te lo sepas,
no puedes llegar a terminar de sistematizar un proceso, porque ese es como de los únicos factores que nadie te puede enseñar, que a fuerza lo tienes que vivir, pues, o sea, de práctica y error con tu propio horno. Entonces creo que esa es la parte que mucha gente cuando quiere pasar de su casa, pues de hacer nada más para su casa y la venta le cuesta mucho trabajo, porque es como, ajá, pero es que a veces sí me queda, a veces no me queda y no sé por qué, ¿no? Y cree muchas veces que el motivo del por qué a veces sí y a veces no está en todo el proceso detrás de el pesado de la receta, el procedimiento de si lo lleve al refri o no lo lleve al refri. Obviamente interviene, pero a veces también tiene mucho que ver que conozcas tu horno y sepas las temperaturas, los tiempos, etcétera, de él para llegar a cierto resultado y entonces poder empezar a sistematizar también esa parte. Entonces, como que la sistematización en tu caso, o en el caso de la repostería más bien, te ayuda a eliminar el factor, por ejemplo, de que cada horno sea diferente. Sí y no, porque digamos que todas las recetas siempre, en teoría, siempre se tiene que respetar por ejemplo, los grados que te dice la receta. Entonces, si te dice 180 grados, todos deberíamos de respetar esa medida, y ya de ahí lo que va a variar para saber si ya está hecho o no es el tiempo, porque entran todos esos factores en juego, ¿no? Y entonces ya debes de conocer tu horno como para saber qué onda. Pero en la práctica lo que yo he visto es que también interviene mucho el factor pues de la temperatura del horno, dependiendo del horno que estás usando y dependiendo de dónde estás. Porque, por ejemplo, estas galletas en específico a mí me decía 150 grados la receta, y yo lo hice a 155, 160 grados y aún así se expandieron mucho y tenían que quedar como cuadradas, tal cual como yo las corté. Okay. Y entonces eso me lleva a pensar que yo tengo que subirle la temperatura, ¿no? Entonces ahí es como de sí se respeta esa parte de la temperatura, pero ahí yo tengo que conocer, ya tengo que tener un conocimiento un poquito mayor de mi horno, de sus tiempos y del resultado que estoy esperando para entonces poder sistematizar esa parte. Entonces tú dirías que si no sistematizas todos los demás factores, no podrías empezar a jugar con tu horno. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Y creo que esa es la función número 1 de la sistematización en ambos. Poder empezar a descartar factores, poder replicar un evento, ¿no? Como lo hiciste una vez, lo vuelves a hacer. Y te vuelve a salir igual. Exacto, y ya no importa que lo hagas tú o el siguiente empleado, el siguiente, porque creo que esa es una de las grandes fallas a la hora de emprender. Que dices, sí, pero es que nadie más lo va a hacer como lo hago yo. En parte es verdad, porque ni siquiera tú tienes sistematizado el cómo lo estás haciendo. Sí. Ese es un gran factor y creo que esa es la gran razón de por qué yo siempre recomiendo báscula. Y esa es creo que otra cosa que yo en barismo no lo veo tan importante como factor, pero creo que en horneado sí, que sería un termómetro, ¿no? Ajá, el termómetro de horno. Sí. Es decir, no es tan fiable el de afuera. Es que, bueno, depende. Depende porque, por ejemplo, los de estufa no traen un termómetro afuera. En teoría lo traen integrado y te marca lo que viene adentro. Pero tú no estás viendo nada. Tú nada más le pones a la perilla de que si llegue a 180 y ya cuando llegó, quién sabe. O sea, nunca confiar, ¿no? Ajá, no sabes realmente si llegó, si ya está teniendo una fuga de calor, si se está subiendo la temperatura, o sea, no que llegue a 180, sino que está llegando a 200, porque también varía mucho las perillas, por ejemplo, de estufa, que hay unas que sí vienen en grados, hay unas que vienen en grados de cada 10 grados, te dice dónde poner la perilla, pero hay otras en donde viene cada 30, 40 grados, y hay otras que nada más traen números. Y la mayoría de los que traen números solo es del 1 al 5, pero hay otras que vienen del 1 al 10. Entonces, no sé, por ejemplo, del 1 al 5 implica que
el 4 sea 180 aprox. Ajá, pero está marcando del 3 al 4, está marcando desde el 150 hasta el 180. O sea, ¿realmente está llegando a esa temperatura o no? No lo sabes. No lo sabes. Entonces, como para tener más claridad, es mejor tener un termómetro de horno para saber exactamente cuál es la temperatura que está dentro del habitáculo en donde tú estás metiendo tus postres, para que mínimo ahí puedas tener una mejor medida de qué está pasando adentro. Y entonces sí, hacer tus anotaciones. Podrías dejarle ya, entonces, o sea, agarrar literalmente los números y ver dentro de tu horno, con tu termómetro de horno, qué temperatura te está dando realmente ese horno. Ajá, exacto. Sí. Sí, al final nos ayuda como a quitar ese factor también, ¿no? De que me salía bien en tal horno, pero cambiamos de horno cuando crecimos y ya no nos sale. Sí, como a mi alumna dice que sus galletas tardaban muchísimo en hacerse y que creyó que el horno era el problema porque ya era una estufa de ciertos años, ¿no? Entonces cambió la estufa y resulta que volvió a hacer todo exactamente igual y le salió lo mismo. No. Porque entonces, no era el horno como tal, era que ella no sabía cómo leer su horno, ¿no? En ese aspecto. Entonces, quizá haya hornos en donde sí le tengas que subir muchísimo más la temperatura porque o se escapa o o aparentemente está muy arriba, pero no, o así, o es muy bajita la flama, no sé, hay muchas cosas que pasan. Claro, sí, estar como seguros de que estás haciendo las cosas como... ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿No? Sobre todo con eso que no tienes control. O sea, tú metes las cosas y ya la bendición y ahí a ver qué está pasando, ¿no? A ver qué pasa. Creo que el equivalente en barismo para la temperatura del horno, literalmente podría ser la temperatura del agua, pero creo que después del peso, su equivalente sería tiempo, pero todavía más importante, grosor de molido. En la cuestión de barismo, cuando te pasas de, no, pues lo muelo en donde me diga tal número a, no sé, micras, pues ya es equivalente a qué temperatura en específico en centígrados está dando mi horno, ¿no? El problema es de que de equipo a equipo las nomenclaturas de molido van cambiando. Actualmente puedes meterte a bitácoras de otras personas, buscar en internet el número 34 en Breville Smart Grinder, cuánto equivale en un timer, ¿no? Por ejemplo. Ya puedes hacer ese tipo de cosas. El problema de ese tipo es que no te puedes asegurar de eso. Completamente estás confiando un poquito en los demás. O sea, fuerza, prueba y error. Fuerza, prueba y error, y por eso siempre un barista se va a ir sobre el manejo de su propio molino. Y creo que eso es algo, eso sí que compartimos ambos. Cuando quieres profesionalizar ambos hobbies es bitácora. Lleva una bitácora. No, o por lo menos yo lo siento, independientemente de estándares profesionales, lleva una bitácora donde anotes qué hiciste, es decir, cuánto peso, cuánto tiempo, a qué temperatura en el caso de repostería. Anotar todas estas variables y dejarlo así. No necesitas un esquema en específico, pero siempre repetiría el mismo esquema. Sí, al menos saber qué hiciste para que después si lo quieras hacer, lo puedas replicar, ¿no? Exacto, sí. Sí, en el caso de barismo, son 4 elementos fundamentales. Ya una vez sistematizaste estos 4, ya empiezas a revisar los demás. Los clásicos van a ser proporción entre café y agua, después el grosor de molido y ya después de estos 4, ya vas a revisar como que tu método en sí, tu movimiento, qué pasos hiciste, temperatura del agua, todo esto. Pero los primeros, los más fundamentales, son estos: cantidad de agua, cantidad de café, el grosor de molido y tiempo. Y creo que en repostería es lo mismo, ¿no? Sí. Y cuando empiezas a diseccionar esto, o por lo menos así lo siento yo, no pierdes el misticismo del oficio. No es como el clásico que solo a tal persona le sabe bien el café y a otra persona no.
No es como que le quitas el factor humano. Ajá, o le quitas estos mitos que existen alrededor de las cosas, como por ejemplo el de si estás enojada las claras no suben. ¿No? O sea, le empiezas a quitar mitos a las cosas que suceden alrededor porque ya tienes sistematizados los procesos, las cantidades de las proporciones entre ingredientes que, ¿no? Sí. Que al hacerlo en gramos siempre va a ser la misma, en cambio hacerlo en tazas o algo así puede variar y entonces puede ser que eso sea lo que hizo que no subiera cierto postre, sí, ¿no? Y no tiene nada que ver con que si estabas triste o estabas en tus días o, o incluso todas esas cosas. Más básico de, dices, bueno, siempre los hago en tazas. Si a ti te sale siempre, qué bueno, ¿no? Pero si alguien más lee tu receta o se lo enseñas a alguien más, no vas tan fundamental como que son tazas medidoras, va a agarrar cualquier taza. Es que hay ciertas recetas, al menos en repostería, que sí tienen como una, o sea, como que son muy nobles en ese aspecto de que como son de tanto por tanto, casi que no importa qué instrumentos utilices para hacerlo, si puedes hacer un jarrón y todos los ingredientes que van dentro de esa receta ocupan un jarrón de agua, un jarrón de azúcar, un jarrón de harina, un jarrón de tal, la receta te va a salir. Claro. ¿No? Sí, entonces sí. No importa que utilices la taza medidora o la taza de la abuela o la taza de cualquier taza, no importa, te va a salir, pero no todas las recetas son así. Entonces, entonces puede ser que sí, claro, estás haciendo una receta que toda la vida te ha salido porque la taza que ocupes te sale y no, pues yo, perfecto, pero te tratas de pasar a otro tipo de recetas y dices, pero es que no me salió y ahora ¿por qué no me salió? ¿No? Sí. Sí, con varias recetas de café es lo mismo. Si a ti te sale bien en tu casa y así te gusta cómo da resultados, así déjalo, no la muevas. Pero es bueno anotar y todo eso como para saber si alguien más lo va a hacer, si lo vas a pasar a una cafetería o para empezar a evitar problemas, ¿no? Y ir descartando factores. Para eso nos va a servir bastante la sistematización. Sí. Entonces, para ir resumiendo, en mi caso, en barismo, yo les recomiendo mucho una báscula y sistematizar todo a través de una bitácora, anotar todos los factores que puedas y en la cuestión de molino, revisar siempre qué número estás llevando, cuál es el equivalente a otros, pero siempre revisar los resultados. Eso es lo que hizo que pasaron de hacer café y a veces me saliera y a veces no, a que siempre obtengo los mismos resultados o con los mismos parámetros puedo probar nuevos cafés y encontrarle las diferencias. ¿Y en repostería? Y en repostería, pues básicamente es lo mismo. Es llevar una bitácora, hacer que todas tus recetas estén en gramos, que todas las recetas que encuentres en internet, así en tazas y eso, las pases a gramos, como decía Alberto, de que puedes literal ir pesando, o sea, bueno, tengo una taza, a ver cuánto me pesa, y sobre eso sistematizas. El termómetro de horno, y pues la bitácora en general de los procesos y procedimientos que estás llevando a cabo y los tiempos que lleva cada uno de ellos para que siempre tengas como el mismo resultado al final. Entonces no importa que estés haciendo la receta tú, la está haciendo tu compañero de trabajo, se la regales a Chuchito Pérez en Australia, donde sea, siempre esa persona o tú mismo puedes hacer la receta hoy o dentro de 3 o 5 años y te quede igual. Perfecto, muy bien, pues espero que les haya sido de utilidad lo que platicamos en este podcast. Personalmente nos ayudó bastante y es parte de lo que les enseñamos en nuestros cursos. Nosotros tenemos un estudio donde aprendemos de barismo y aprendemos de repostería. Síganos en nuestras redes sociales y ahí les ponemos toda la información sobre nuestros cursos. Y si quieren la receta de estas galletas, muy prontito va a estar en mi Instagram y en mi TikTok. Muchísimas gracias por vernos y por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye.